Bueno, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final. Continuando con nuestra programación habitual, llegamos a nuestros radioescuchas con nuestro segmento Dios y tus finanzas del grupo Trader Cranes de la ciudad de Pereira. Hoy lo presenta y lo dirige Sebastián Saldarriaga. Sebastián, ¿cómo estás? Jorge, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Espero que tengan un grandioso día y que sea pues lleno de muchas bendiciones. Bueno, eh, pues como Re lo dijo, pues nosotros venimos desarrollando como tal un temario dedicado pues todo el tema de finanzas y en los últimos días hemos hablado mucho sobre los mercados de valores, hablamos un poquito de criptomonedas y nos centramos hoy en realidad en lo que nosotros hoy somos como grupo, que somos traders en el mercado como tal de divisas en el mercado de Forex. Cuando, cuando en las clases anteriores o en las sesiones anteriores que hemos dado, pues hemos dado definiciones de qué es Forex, que en realidad qué es trading, qué es como tal el desarrollo como tal de lo que nosotros hacemos. Y pues nosotros debemos entender que para poder acceder, digamos, a todo este tipo de mercado, nosotros tenemos que saber, tenemos varios fundamentos y tenemos varias herramientas y tenemos que saber sobre qué nosotros estamos operando, sobre qué en realidad nosotros hoy estamos haciendo, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos como tal de los mercados de valores, siempre creo que la mayoría hacemos referencia a cantidades de dinero demasiado grandes, ¿cierto? Y sí, en el mercado de valores yo creo que hoy por hoy se mueven muchísimos dinero y creo que es una de las industrias, si no es la industria que más mueve dinero en el mundo, es la que más hace más manipulación. Una cosa para dejar claro, todos los mercados financieros, principal de divisas, commodities, futuros, todos los mercados tienen manipulación. Esa manipulación finalmente es la que le da la liquidez para nosotros poder encontrar oportunidades y para que la demás gente pueda ganar y para que la gente, pues algunos también puedan perder. Porque nosotros tenemos que ser conscientes que cada vez que nosotros entramos a un mercado financiero, también corremos riesgos de que poder disminuir nuestro capital o en ciertos casos perderlo como tal del todo, ¿cierto? Por eso tenemos que saber nosotros contra quiénes estamos operando, contra quiénes nosotros hoy estamos evaluando nuestras capacidades gráficas y nuestras capacidades psicológicas para poder invertir bien en el mercado, ¿cierto? Entonces, el primer pilar es saber que todos los mercados tienen una liquidez y que esa liquidez se da por una manipulación. Esa manipulación se da mediante algo que se llaman los participantes de mercado. Los participantes de mercado son las personas o los entes económicos que inyectan dinero para poder nosotros generar una rentabilidad o poder generar una pérdida, como lo dije anteriormente. Entre esos, nosotros tenemos, cuando entramos a operar en el mercado de Forex, tenemos que saber que cada vez que nosotros ganamos una operación o cada vez que nosotros generamos dinero, es porque alguien detrás de nuestra pantalla está perdiendo la misma cantidad, ¿cierto? Eso quiere decir que el dinero como tal mantiene su mismo flujo, solo que cambia a diferentes manos como tal, ¿cierto? Cambia de las manos. Cuando nosotros hablamos de participantes, los dividimos en más o menos en un promedio de 4 grupos. En los 4 grupos encontramos lo que son los bancos centrales, encontramos empresas y corporaciones, encontramos traders individuales y encontramos lo que hoy nosotros llamamos brokers minoristas. ¿Cierto? Voy a empezar a especificar uno por uno. Cuando nosotros hablamos del tema de los bancos centrales finalmente son como tal lo que nosotros en Colombia tenemos como el Banco de la República. Son los encargados de sostener y mantener los intereses y tasas fijas en el mercado o en el país necesario para poder sostener una economía. Aquí es donde los bancos centrales se dedican a sacar el tema de los PIBs, del PIB, que es el Producto Interno Bruto del país como tal, se sacan a sacar datos macroeconómicos, microeconómicos que afectan como tal a la economía. Ellos son en realidad los que se encargan de darle liquidez y de sacar como tal el endeudamiento al mismo país, ¿cierto? Todos los bancos, todos inyectan dinero a los mercados de Forex. ¿Por qué? Porque ellos mueven una divisa. Nosotros en el mercado de Forex vamos a encontrar todas, pero todas las divisas del mundo. Vamos a encontrar el peso colombiano, el argentino, el sol peruano, vamos a encontrar todas las monedas. ¿Qué es la diferencia? Que no con todas se pueden trabajar el tema de diferenciación de precio. En la diferenciación de precio
Finalmente, como creo que en una sesión anterior lo habíamos especificado, hay dos formas de hacer trading, que son contratos subyacentes y por diferenciación de precios. En el mercado de Forex, cuando nosotros hablamos de monedas por ahí como tal, la colombiana, que es una moneda exótica que tiene muy poco de valor a nivel mundial, estamos que para poder hacer trading con la moneda colombiana, nosotros sí o sí nos tenemos que dirigir hacia los contratos subyacentes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hay una evaluación o no tenemos una alta volatilidad. ¿Por qué? Porque la economía de nosotros todavía es muy secundaria a comparación de otras economías. Cuando nosotros nos dirigimos al tema de diferenciación de precio, es cuando nos encontramos ya como tal a las economías más grandes. Creo que en este promedio, en el mercado de Forex hay un promedio de 20 economías que manejan ciertas, ya, que se manejan en el mercado y que nosotros podemos hacer diferenciación de precios sin necesidad de estar comprando como tal el activo. Entonces, aquí es donde los bancos como tal, todos sí o sí tienen que inyectar dinero como tal a los mercados. Es la primera forma de generar fluctuación o de generar volatilidad en los mercados financieros. Ellos son los que hacen mover el mercado cuando nosotros nos dedicamos como tal al tema de análisis fundamental. Todo lo que nosotros en el mercado nos basamos en análisis técnico y análisis fundamental. En análisis fundamental son todo lo que son llevados a los bancos centrales, a las entidades monetarias o las reservas federales, que finalmente son, como le digo, son los que le dan liquidez a la cierta economía. ¿Cuáles son los que más tienen impacto? Tenemos nosotros como los de Estados Unidos, tenemos la libra esterlina como tal del Reino Unido, encontramos también muchísima volatilidad y muchísima influencia en el mercado con monedas como el neozelandés o el dólar australiano. Creo que hoy por hoy son de las monedas que encontramos muchísima más oportunidad y con mucha más alta volatilidad para nosotros poder operar, a pesar de que a veces se muestran, digamos, un poquito irreverentes y rebeldes como tal para nosotros poder, pero que son las que mejor generan. ¿Cuál es la que obviamente hace mover muchísimo más todo el mercado? Es como tal la moneda mayor, que es el dólar. El dólar hoy los bancos centrales de Estados Unidos son los que hacen mayor inyección al mercado, son los que mayor hacen movimientos en cualquier de las sesiones que se operan. De hecho, se cree que es mucho más volátil la sesión de Nueva York que la misma sesión de Londres, porque los de Londres llegan inyectando capitales de una forma continua. En cambio, Nueva York llega controversiando los movimientos anteriores de las sesiones, ¿cierto? Entonces, aquí encontramos nosotros que todos los bancos centrales se denominan porque mueven la moneda extranjera, ¿cierto? De segundo paso, nos encontramos lo que son empresas y corporaciones. Aquí yo creo que viene como el segundo escalón. Bueno, hablando un poquito de los bancos centrales tienen un promedio de inyección en el capital, se puede decir que un promedio de un 80 a un 70% de lo que mueve hoy el mercado de Forex. El mercado de Forex hoy mueve un 6 trillones de dólares al día, 6.5 trillones de dólares al día, en los cuales los bancos centrales se cargan de mover entre un 70 a un 80%. Y ellos muchas veces es lo que nosotros conocemos en el mercado como los market makers, ¿cierto? Que son como tal los creadores de mercado, como lo dije, son los que generan como tal la volatilidad, ¿cierto? Por la inyección. Ellos finalmente son los que deciden si en un par de moneda hay liquidación o no hay liquidación. Ellos son los que generan las peleas entre los toros y los otros que son los compradores y vendedores, ¿cierto? De segundo escalón encontramos lo que son empresas y corporaciones. Aquí ya encontramos, digamos, las personas que mueven por ahí, se puede decir que entre un 10 a un 15% de lo que es la volatilidad en el mercado. Aquí encontramos como tal ya los bancos normales, en el caso de Colombia, Banco de Bogotá, Bancolombia, pues como tal, que ya son corporaciones mucho más chiquitas, pero que mueven, digamos, un buen capital. Estas corporaciones se dedican a hacer más un trading de una forma subyacente, ¿cierto? Ellos como tal en sí compran como tal el activo, que es lo que ya nos mandan a nosotros como tal cuando nosotros compramos los portafolios. Cuando nosotros compramos el tema de portafolios es porque ya nos ingresamos como tal al mundo de la inversión, solamente que nosotros con sí entramos comprando contratos subyacentes, ¿cierto?
Entonces, en este tipo como tal de funds donde están las empresas y corporaciones, aquí encontramos las empresas con mayor patrimonio en la parte tributaria. Creo que para poder una empresa entrar a los mercados de valores tiene que tener un patrimonio por encima de los 2.000 millones de pesos en Colombia y creo que pueden tener participaciones muy minoristas. ¿Cierto? Aquí es donde encontramos nosotros realmente los monstruos de las industrias tecnológicas, manufactureras, bueno, en varias formas. Aquí es donde nosotros en realidad encontramos cuáles son las empresas con mayor inversión en las bolsas en el mercado de divisas. Son las empresas tecnológicas. En este momento, Microsoft, Apple, el mismo Facebook, como tal Alibaba, todos estos tipos de plataformas hoy son, digamos, los que se encargan de inyectarle, digamos, una mayor posibilidad al mercado y eso pues lleva unos beneficios para ellos que finalmente la gente puede hacer trading también operando este tipo de empresas, dado que ellos ya se convierten como tal en una forma de generar acciones, ¿cierto? Entonces, aquí, qué pena. Entonces, aquí ya cuando en el tema de las corporaciones, hablamos pues que en bancos, empresas normales, y nosotros nos damos cuenta que ellos hacen parte, no se puede decir de un 50%, pero sí de un 40, un 30%, hacen parte de los creadores de mercado. ¿Por qué? Porque ellos son las entidades, hoy son las entidades que nos permiten a nosotros poder ingresar a los mercados. Eh, y finalmente, creo que hoy la mayoría de las personas que hoy se conocen como corredores de bolsas son los que manejan como tal toda esta clase de trading con las empresas y corporaciones. Hoy los bancos no buscan traders, sino que buscan personas que ya se muevan como tal, digamos, con muchísima más solvencia, que puedan tener, digamos, muchísimo más tiempo y no tanto en los contratos, en diferenciación de precio, sino en los contratos subyacentes. Eh, bueno, y ya pues digamos en la segunda parte que es ya donde entramos como en la rama que nosotros hoy nos dedicamos, que ya son como nosotros los traders minoristas. Los traders minoristas somos, digamos, movemos el mercado, se puede decir no, yo creo que por ahí en menos de un 5%. eh, Como tal, nosotros somos los que después de que los bancos centrales y las empresas de corporaciones entran al mercado, nosotros vamos entrando después. Los bancos centrales son los que ponen el movimiento. Las empresas y corporaciones logran uno de los primeros movimientos, pero nosotros normalmente, los minoristas, somos los que intentamos finalizando los movimientos. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la alta volatilidad, nosotros no tenemos, se puede decir, el flujo de dinero necesario para poder inyectar al mercado y no entrar simplemente como operadores, sino entrar directamente como grandes tiburones o entrar como pesos pesados en un propio banco, que nosotros somos los que decimos qué cantidades de millones de dólares se mueven. Para yo poder ser, digamos, un minorista, he conocido minoristas que mueven hasta 100 millones de dólares y no hacen todavía parte grande del mercado. Entonces, nosotros tenemos que entender que finalmente nosotros somos una gotita, la gotita más pequeña de lo que hacen los mercados. Finalmente, hoy por hoy, las personas que más pierden dinero en los mercados financieros somos como tal, los minoristas, porque no conocemos como tal lo que se hace el movimiento institucional, que son los bancos centrales y las empresas, y esto conlleva a que el desconocimiento del mercado llegue a afectar. ¿Por qué? Porque finalmente las empresas y bancos centrales son creadores de mercado y nosotros simplemente somos operadores de los creadores de ese mercado. Esto conlleva a que muchas veces que las demás eh, personas comunes no se eduquen en la parte técnica lo suficiente y piensen que en los mercados es muy sencillo ganar y llegan inyectando 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 dólares y lo que empieza a suceder es que empiezan a bajar esos capitales. ¿Por qué? Porque entre más los bancos centrales detecten la cantidad de minoristas que hay, ellos van a hacer movimientos más al contrario de lo que hace la población.
¿Por qué? Porque los bancos centrales son reducidos. En el mundo hoy creo que hay un promedio de 230 países, entonces esos 230 países son los que generan como tal el movimiento de las bolsas, ¿cierto? Y creo que no todos, porque hay unos países que no tienen como tal la liquidez necesaria y el fundamento de endeudamiento para poder entrar en los mercados financieros. Entonces, al nosotros ser, digamos, parte del movimiento del mercado y ser, digamos, la mayor masa en gente, porque somos por ahí en personas, sería por ahí un 80% de participantes, ¿cierto? Lo que nosotros formamos. En cambio, los otros son un 20%, pero van en muchísima más volumen de masas. Entonces, muchas veces nosotros vemos movimientos contrarios a lo que nosotros hacemos y es porque siempre hay una persona o detrás de la pantalla hay un banco central que inyecta cantidades grandes de dinero y eso hace que ese movimiento, ese volumen grande de dinero se vaya al contrario a los poquitos dineros que tenemos nosotros. Entonces, aquí va el primer concepto del por qué nosotros hoy tenemos no solamente que buscar una forma técnica de cómo ver el mercado, sino encontrar varias formas para nosotros poder ir a favor de la ola y encontrar las oportunidades que los bancos centrales y las corporaciones nos permiten a nosotros detectar para nosotros poder operar. Se dice que el 80% del 80% de todos los participantes en los mercados financieros eh, pierden dinero. Y ese 80% son 100% minoristas. Solo ha habido un minorista en la historia que ha podido como tal quebrar a un banco y creo que fue en 1995-1993 cuando un trader de Gran Bretaña detectó un movimiento institucional y apostó todo en contra de los bancos. Esto se dio como tal a que la Reserva Federal de Inglaterra, como tal del Reino Unido, cerrara como tal las operaciones. Fue la única vez que un minorista pudo haberle contrarrestado un movimiento institucional y hubiera podido quebrar 100% a una nación, ¿cierto? Entonces sabemos que son muy poquitos casos y nosotros tenemos que entender en qué momento estamos y en qué posición estamos frente a todos los participantes del mercado. Como digo, nosotros hacemos parte de ese 80%, pero de ese 80% nosotros tenemos que ser de los poquitos que entendemos ese último 20% cómo se mueve. Al usted entender de ese último 20%, nosotros ya desarrollamos habilidades como traders profesionales y los traders profesionales ya entendemos cómo son, cómo se mueven ciertas cosas. Obviamente tenemos que saber claro que en el mercado hay una probabilidad más alta de que se pierda que de se gane. Todo depende 100% del tema técnico y de la parte psicológica, ¿cierto? Entonces, como lo está explicando, el 80%, digamos, del 80% o son minoristas y la mayoría pierden dinero. Queda un 20%. Ese 20% se divide entre un 5% de personas que ya son rentables y consistentes durante el tiempo en los mercados y un 15% de personas que generaron dinero en el mercado, pero que todavía no lo han hecho, digamos, en volúmenes grandes. Esta semana, hablando con uno de los profesores míos de la academia, me decía que finalmente lo que hace diferente, hace de ese 15% a ese 5%, son como tales los hábitos, ¿cierto? Los hábitos de trader profesionales. Y, y buscando y escudriñando un poquito de información sobre eso, me di cuenta que nosotros hoy tenemos que pensar como tenemos que saber cómo piensa la mayoría de personas y hacer lo contrario de lo que piensan esa mayoría de personas. Yo lo veía muy reflejado como tal en los mercados. Muchas veces los bancos centrales dan posibles movimientos y dan posibles, se puede decir como le da el cacaíto a la gente, le da la galleta, pero no le da el paquete entero, simplemente para que la gente pueda entrar en operaciones y ellos cazar pues todo el movimiento. Entonces ahí entendí que para nosotros poder llevar una evolución en el trading, nosotros tenemos que saber cómo piensa la mayoría de personas, pero actuar como piensa la minoría de personas que de verdad generan en el mercado. Es actuar a lo contrario, saber en qué momento los bancos hacen movimientos para yo poder aprovechar esos movimientos. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta de que la manipulación en el mercado es mucha
pero creo que gracias a esa manipulación, y no solo los mercados, creo que hoy todo, en realidad, la economía, en sí, yo me dedico a mirar todos los datos macroeconómicos en el mundo, nosotros simplemente somos, se pueden decir, como en lo que se llaman en los jueguitos, en el juego de ajedrez, peones, y nos movemos a como nos digan a nosotros, se pueden decir los presidentes, las personas que en realidad mueven la economía a nosotros. Pero nosotros tenemos que entender en realidad cómo hace esa minoría para movernos a nosotros y entender nosotros cómo podemos aprovechar esos topes de liquidez y esos toques de manipulación, ¿cierto? Bueno, como últimos participantes encontramos nosotros lo que son los brokers minoristas. Los brokers son las entidades bancarias como tal internacionales que nos permiten a nosotros ingresar el dinero en ellos y ellos nos lo llevan directamente a la bolsa. Ellos finalmente son los que nos prestan el apalancamiento necesario para nosotros poder participar de los mercados financieros. Explico esa parte del apalancamiento. Cuando nosotros hablamos de los mercados financieros, antes de que existiera el Internet, para poder entrar al mercado financiero, nosotros teníamos que tener por ahí un volumen de millones, pero millones de dólares. Y esos millones de dólares tendrían un promedio y un 20, un 80, digamos, un 20, un 40% de más probabilidades de que se perdiera que se ganara. Cuando evolucionó la parte del Internet, se empezaron a crear entidades bancarias, finalmente son entidades virtuales que van reguladas por ciertas superintendencias, se puede llamar, que son de las Islas Caimán, bueno, van con regulaciones como tal de ciertos estados que tienen mayor influencia en el mercado y les permiten a ellos ser parte de los mercados de valores y prestar los servicios para que personas como nosotros podamos desarrollar eso. Entonces, eso es lo que se denomina los brokers. Los brokers se denominan en creadores de mercado también, en SN, o se denominan como market maker o como SN. Los SN son los brokers más utilizados en el mundo, que son donde yo creo que está el 80% de las personas minoristas como nosotros en el mercado. Ellos simplemente nos prestan a nosotros el servicio para nosotros colocar nuestro dinero y saber qué porcentaje invertimos en la bolsa, pero ellos también nos colocan allá la contrapartida de la persona que está apostando en contra de lo que yo digo. Ah, apostando no, yo digo analizando en contra de lo que yo veo en el mercado. Ejemplo, si yo veo una compra en EuroCD, para yo poder meter esa compra en el mercado, tiene que haber una persona que esté viendo una venta para poder contrarrestar lo que yo estoy haciendo, ¿cierto? Entonces los brokers son los que permiten que haya este flujo como tal de personas y este flujo de dinero para poder llegar. Eh, los brokers, como lo estaba ahorita, son los que nos prestan a nosotros el apalancamiento. Cuando ese apalancamiento puede ser, se llama de 1 a 1000 o empieza de 1 a 50 o de 1 a 1000. Ese apalancamiento lo que quiere decir es que si yo tengo hoy $1000 en el broker me está prestando a mí como si yo tuviera $100,000 para entrar en el mercado. Si yo tengo 10,000, es como si yo tuviera $1,000,000 en el mercado. Entonces ellos finalmente ganan por lo que nosotros hacemos, por lo que las operaciones que ganamos, y si nosotros perdemos, pues ellos también generan, porque ellos tienen la contrapartida de la otra persona que hace lo contrario que yo estuve en el mercado. ¿Cierto? Estos tipos de broker también hay algunos que nos llevan directamente a nosotros a la bolsa, que nos hacen como tal a nosotros inyectar el dinero derecho, sin intermediarios, sin necesitar una persona, sino que ellos mismos llevan porque ellos ya saben que allá está la fluctuación de dinero. ¿Qué pasa con estos tipos de broker? El broker se hace, digamos, un poquito más precavido, es un poquito más, se puede decir que más regulado y con mayor condición, términos y condiciones como tal, para nosotros poder operar. Pero creo que hoy son de los brokers como tal, este tipo de brokers son los más seguros para nosotros poder obtener dinero y para poder invertir dinero y nos permiten a nosotros hacer muchas más cosas por medio de eso, ¿cierto? También tenemos que entender que en el mercado hay brokers, lo que se llaman market makers, creadores de mercado. Un ejemplo, son los que nos hacen la contrapartida a nosotros. En el primer tema del que les presenté, siempre tenía que haber una persona. En el segundo caso, tiene que ser la bolsa la que nos hace la contrapartida.
En el tercer caso, los broker market makers son los que nos hacen la contrapartida a nosotros para poder generar. Ese tipo de broker, la verdad, no lo recomiendo mucho porque a ellos les interesa más que nosotros demos el dinero que ellos nos ayuden a nosotros a ganar, porque finalmente les estamos quitando la liquidez a ellos, ¿cierto? Brokers que hacen esto, los más conocidos son los brokers que hoy hacen secciones binarias, eh, los que dan bonos, los que dicen, los que más sacan propagandas muchas veces en YouTube, cada vez que nosotros entramos a Facebook, son, digamos, hay que conocerlo un poquito porque son los que más nos hacen falsos mercados a nosotros. Eh, y nos hacen perder como tal la acción de precio que se viene manejando y nos hace quemar como tal los stocks, los máximos de pérdida que tenemos nosotros. Entonces tenemos que tener nosotros como tal eh, mucho cuidado pues con este tipo de broker porque finalmente ellos son los que nosotros les quitamos la liquidez a ellos. Bueno, en conjunto, todo este tema de los minoristas y de los participantes como tal, sabemos que hacen, cada uno cumple como tal una parte fundamental en el mercado y que sin uno no habría el otro. Porque, digamos, si no hubieran minoristas como los traders individuales o los brokers, no habría, si no hay minoristas, los grandes, los que mueven en realidad la bolsa, no tendrían cómo generar la liquidez, porque ellos buscan hacer la contraparte en otros para ellos poder generar también. Entonces tenemos que entender que cada uno de estos son elementos muy grandes, son elementos fuertes para poder encontrar nosotros hoy liquidez y encontrar mayor participación. Cabe destacar que para nosotros ser participantes del mercado, sí o sí tenemos que, podemos entrar como novatos o podemos entrar ya con experiencia. Hoy una de las cosas que ha traído como tal el Internet es que la mayoría, hoy se puede decir un 80 o 90% de la población mundial tiene Internet en sus casas, ¿cierto? Y al usted tener Internet, usted puede hacer trading desde cualquier parte en el mundo y eso les va a permitir o va a permitir una globalización más grande que personas lleguen muchísimo más fácil a estos mercados. Solo que lo que les explicaba anteriormente, que no muchos tienen éxito y por eso, por no tener el conocimiento suficiente en los mercados, esto la gente no tiene la noción de cómo puede generar, de cómo puede multiplicar su dinero, porque para mí hoy una de las herramientas más grandes y que me ha permitido a mí generar excedentes de capital y que me ha podido dar, digamos, una visión diferente en realidad de cómo se mueve el mundo y cómo se mueve la macroeconomía, ha sido ser partícipe de los mercados financieros, porque ya sé más o menos, tengo conceptos técnicos de cómo es que hacen para mover el dinero y en realidad cómo es que todos los días se está imprimiendo dinero y entre más todos los días porque hay más dinero en el mundo. Simplemente nosotros tenemos que formar ciertas habilidades para poder ser partícipes de ello. Bueno, para nosotros poder ser también participantes, pues hay muchísimas formas. Nosotros podemos inyectar el dinero desde cuentas bancarias. En este momento hay plataformas de pago que nos permiten a nosotros poder llevar el dinero, como se puede Skrill, Neteller. En este momento se está moviendo mucho el tema de las criptomonedas. Creo que la mayoría de un 80 o 90% de los brokers, muchos ya dejan el tema de criptomonedas. De hecho, lo que ha generado, digamos, una más alta volatilidad de que las personas puedan haber entrado a los mercados financieros, es el crecimiento que se ha tenido como tal en el tema de criptoactivos, de criptomonedas. Y esto ha llevado a que más personas con menos recursos puedan acceder muchísimo más fácil a los mercados. Obviamente, como lo decía, no todos tenemos el mismo éxito, no todos generamos las mismas cantidades, ¿cierto? Entonces, esa es la forma, lo mismo, como ingreso, digamos, la misma forma con que inyecto el dinero es la misma forma que yo lo saco, porque muchas personas no tienen claro cómo es que yo soy, cómo es que saco mi dinero y en dónde lo estoy metiendo. Entonces esto conlleva como tal a saber que lo estoy metiendo en un broker, que el broker tenga todas las regulaciones y saber el medio con que lo entre y el medio con que lo saco. Bueno, yo creo que esto, Jorge, creo que ha sido todo por hoy. Creo que hemos hablado, digamos, un poquito del tema. Sé que a veces es un poquito, para nuestros oyentes es un poquito ladrilludo porque creo que es un poquito complejo todo este mundo,
pero a medida que nosotros nos vamos interesando, viendo más información, pues vamos teniendo muchísimo más conocimiento, vamos teniendo más herramientas de cómo se mueve y creo que esto es un maravilloso mundo y creo que hoy para mí es la habilidad más importante, como le decía ahorita, me ha permitido generar excedentes de capital y finalmente no dependo de una persona física para yo poder ingresar al mercado. Hoy lo que yo hago por trading es porque es una habilidad que generé yo mismo y no tengo que intervenir con terceros. Entonces creo que es una muy buena oportunidad y creo que en este mundo, en este momento es una de las oportunidades más claras y grandes que tenemos hoy a nivel mundial para nosotros poder generar un ingreso extra o generar verdaderamente una profesión y generar excedentes de capital. Así es, como lo dices, si realmente es para realmente la gente que no le interese esto, realmente la parte técnica es un poquito conflictiva, pero yo creo que en esta situación, yo creo que ya las personas aprendieron a mirar otro punto de vista, yo creo que ya están buscando nuevas alternativas, porque ya pues realmente nos dimos cuenta que depender de una empresa, así sea la empresa más grande que haya realmente que haya bien institucionalizada, con buenos fundamentos, en un momento determinado vas a quedar sin nada. Entonces siempre yo creo que hay que buscar una parte extra, una parte adicional donde realmente generar ingresos y realmente pues lo que es el trading nos permite generar ingresos sin mucho riesgo realmente, siempre y cuando vayas donde está la persona correcta o donde Ah, tú estés aprendiendo con las personas correctas. Es lo más importante. Yo creo que sí, yo creo que ha abierto muchas más oportunidades para la generación de ingresos extras. Y yo creo que sí, deberíamos buscar y las personas deberían buscar ese campo de generación extra de dinero porque pues realmente no es tampoco, no estamos diciendo que tiene que ser una inversión exagerada, puede empezar con poco también y yo creo que en este punto pues ustedes son los especializados en eso, de aconsejar a la gente, de mostrarles realmente cómo pueden trabajar, ustedes son especialistas en todo lo que son las criptomonedas, entonces yo creo que eso es buena seña realmente de cómo las personas lo pueden contactar a ustedes, cómo realmente ellos pueden generar un ingreso extra. No estamos diciendo que en un comienzo van a vivir de ese ingreso extra, dependiendo del capital que tengan, porque si tienen un capital bueno, sabemos que pueden vivir de ese ingreso extra, pero para aquellas personas realmente que tienen unos ahorros, no sé si serían bueno que ajá. invirtieran en esta situación de Forex o trading, porque pues realmente lo que genera ahí no se lo va a generar ningún banco. No se va Tal a cual, generar. Jorge. Yo creo que hoy lo que más el mundo como tal tiene que entender es que, bueno, para nosotros poder generar parte de trading, nosotros tenemos dos opciones. Una, aprenderlo o apalancarnos de personas que ya saben como tal, Mm. ¿cierto? Obviamente esas personas, me imagino que darán seguridad de dinero, pues porque tenga, digamos, una cierta forma para poder que la gente pueda invertir confiablemente. Y la segunda es como tal generar la habilidad. Hoy lo que más se encuentra en el mundo, Jorge, de las personas que empiezan este mundo, es que las personas no están dispuestas a generar un tiempo de sacrificio para poder generar esa habilidad. Esa habilidad en el trading a mí me costó 6 meses para empezar a ser rentable. Y creo que para poder llevar una consistencia más clara y poder generar, como tú dices, no un ingreso de uno, sino simplemente un ingreso adicional que va de poco a poco creciendo, me demoró más o menos un año y 3 meses poder generar esa consistencia. Entonces, finalmente, las personas no están dispuestas, la mayoría no están dispuestas a pagar ese sacrificio de un año, que es finalmente un año de estudio, porque sí, creo que hay muchísimo estudio, pero es un estudio que va validado por el resultado. Es un estudio que mes a mes va notando tu crecimiento, un estudio que va no solamente en la parte financiera, sino creo que va mucho más allá de la parte simplemente económica, sino va mucho más en la parte de crecimiento. Entonces, finalmente, hay que entender que nos debemos apalancar en el conocimiento o apalancarnos del mundo para poder nosotros generar. Y como tú dices, hoy creo que en todo este tema de la pandemia, el mercado de Forex creció, estaba al inicio del año, está en 6 trillones de dólares como tal. Hoy después de 8 meses, se puede decir que 6 meses después de la pandemia, ha crecido a un 6,5. Entonces, eso ha conllevado que todo ese crecimiento que ha tenido se va reflejado más en las personas de un promedio de edad de 30 a 18 años de edad. ¿Y esto a qué es? Esto es como la gran alarma
es que hoy ya no se está encontrando empleo para las personas que quieren adquirir experiencia laboral. Y esto ha conllevado a que la gente empiece a mirar herramientas. ¿Cuál es la debilidad? Es que muchos llegan de una forma novata a querer generar ingreso inmediato. ¿Y esto a qué conlleva? A que la mayoría de personas van a perder dinero como tal en el mercado. Sí, yo creo que es un pensamiento equivocado de decir que Forex o trading, cualquier trading, piensan que es un robo, que es una estafa, pero pues realmente la estafa es uno mismo porque uno no se dedicaba a estudiar, no se dedicaba a estudiar, entonces uno piensa, y como dice, realmente 6 meses no es mucho tiempo realmente para alguien que quiere generar sus propios ingresos y que quiere invertir su propio dinero, no es mucho. Lo que pasa es que como dices, es falta de interés. Y desafortunadamente, pues a nosotros nos gusta todo como que sea mucho más fácil, queremos que en 2 horas ya nos vamos a volver unos traders expertos y eso no es así. Toca lidiar con un montón de personas que hay afuera realmente que nos están vendiendo ideas equivocadas y ahí es donde empieza el proceso de esa falsedad que dicen de Forex o de trading. Si es que dedicar tiempo realmente y ese tiempo pues lo tenemos que hacer porque más que inversión también es como dices un desarrollo personal. Adquieres Ajá. nuevos hábitos y solamente que lo importante que te piden es que estés perseverando siempre. Sí, y yo creo que finalmente, como yo siempre le digo a las personas que se educan conmigo, hoy el trading tiene el potencial que es una monedita de oro. Hoy, si tienes $1.000, obviamente, como digo, se demora el tiempo, pero con esos $1.000 puedes generar $100, $200. O sea que tienes una monedita como tal que se multiplica dependiendo de la habilidad. Y que lo más importante, yo creo que es que las personas también no han tenido conciencia realmente de lo que es la educación y piensan que invertir significa trabajar 24 horas. Y no significa eso, solamente sentarse, hacer un estudio y realmente estudio yo creo que te va a demorar de pronto 1 o 2 horas. Después de que tengas ya la práctica, el conocimiento, yo creo que es una inversión de 2 horas y eso ya te va a generar un ingreso extra. Pero Ajá. sí, eso es lo que de pronto lo que no se ha mostrado mucho, las personas piensan que es 24 horas pegados a un computador y realmente como tratar de adivinar realmente si esta transacción sube o baja, entonces ahí es donde estamos perdidos muchos. Pero bueno, Seba, Sí, muchas gracias por la información que nos das y ojalá pues que realmente las personas puedan entender esto y se puedan asesorar, digamos, de personas como ustedes, del grupo Trader Trainers, que realmente pues brindan confianza para lo que se está haciendo. Y para nuestros oyentes, muchas gracias por realmente por abrir sus puertas para estos micrófonos y bueno, los invito a nuestro siguiente segmento. bueno, Jorge, muchísimas gracias. Una feliz tarde. Ok.